Buenos días de nuevo, Zaurinoes. ¿Cómo va la cosa? Imagino que mucho mejor que el otro día. Cada día que pasa, pues un poquito mejor, porque estamos más cerca del fin. Bueno, vamos a lo que nos toca, ¿vale? Que es la energía y su transformación. Cómo utilizamos diferentes recursos que nosotros tenemos en la naturaleza para transformarlo y conseguir, en el caso que estamos ahora, para conseguir calor, que es este punto de aquí. El otro día veíamos el carbón, cómo conseguíamos, extraíamos ese carbón y lo llevábamos pues para producir electricidad, que lo veremos más adelante, o para dar calor, que eso ya no se utiliza. Y hoy vamos a ver unos dos que solemos utilizar bastante más a menudo. Uno de ellos es el petróleo, ¿vale? Y el otro el gas natural, para conseguir calor. Así tenemos el primero de ellos, que es el petróleo, que es un elemento que se creó hace la friolera de creo que 90 millones de años. Se encuentra debajo de la tierra y la producción, o sea, cómo se produjo fue algo similar a cómo se produjo el carbón, ¿vale? Es decir, pues plancton que se queda debajo de lagunas, luego esas lagunas se tapan, debajo hay calor, hay una, ¿cómo se dice? Una descomposición anaeróbica, es decir, sin oxígeno, y eso se acaba licuando, se producen unos gases, de ahí el siguiente que será el gas que se produce en la mayor parte de los casos con el petróleo, ¿vale? Si el otro día os decía que el mejor carbón que hay era con respecto al poder calorífico, era la antracita, que tenía unos 8.000 kilocalorías por kilogramo. Ahora el petróleo básicamente tiene unas 11.000 kilocalorías por kilogramo. Daros cuenta de la diferencia entre un producto y otro. También vamos a ver que es más fácil de transportar, un poco más peligroso, lo veremos en ventajas y desventajas, pero es más manejable, ¿vale? Al ser un líquido, pues es bastante más manejable. Bien, pasamos al transporte, perdón, a los yacimientos. Como he dicho, se encuentra debajo de la tierra y en muchas ocasiones se encuentra con gas. Antiguamente, no hace mucho, tampoco, el gas se quemaba, ¿vale? No se utilizaba. Se utilizaba simplemente para que la presión del gas empujara el, ya lo diré, el petróleo hacia arriba y que fuera más sencillo el extraerlo. Pero en muchas ocasiones se quemaba y no se utilizaba como gas natural, que es lo que se utiliza actualmente. Eh, bueno, no he dicho que es un elemento de mezcla de hidrocarburos, ¿vale? Que pues eso, en la descomposición de la que hablábamos antes, de ese plancton y materia orgánica, son hidrocarburos, es decir, hidrógeno más carbón, es muy sencillo esto. Seguimos con los yacimientos. Los yacimientos, sabéis que pueden estar, habréis visto plataformas petroleras en mitad del mar. Hubo una que no me acuerdo qué año, pero en el Golfo de México, de la Shell, creo que era, de la marca, de la empresa Shell, hubo una fuga en el Golfo de México y aquello fue, bueno, tremendo, ¿no? También podemos encontrarlas dentro de los continentes, de la Tierra, y bueno, pues lo único que es hacer un agujero y por lo general hay que inyectar un gas o un líquido para empujar el petróleo hacia arriba, ¿de acuerdo? Es decir, es como si cambiáramos el líquido que nosotros estamos metiendo para que suba hacia arriba. Hay otras maneras de conseguir petróleo un poco más caras y más complicadas, como puede ser el fracking, que ha habido mucha polémica con esto porque utiliza unos productos muy contaminantes para extraer de zonas muy extrañas el petróleo. Y también se ha visto que, claro, es una fractura hidráulica, se mete un líquido a presión y, bueno, es más compleja y aún está en fase de, bueno, en Estados Unidos lo hacen mucho, lo que pasa es que en España se está teniendo un poco de cuidado en este tema porque parece ser que el impacto medioambiental es tremendo.
Bueno, transporte. ¿Cómo transportamos el crudo? Se llama crudo porque todavía no lo hemos, ya lo veréis, no lo hemos refinado, que es una de las cosas que hablaremos después. El crudo se extrae de los yacimientos y por lo general hay que llevarlo a zonas donde lo refinaremos, donde lo meteremos en barcos llamados petroleros, a través de los oleoductos, ¿vale? Son una serie de tuberías con un diámetro considerable donde por ahí vamos a hacer pasar el crudo para que llegue al destino donde nosotros queremos. Como digo, por lo general para meterlo en un barco, en un petrolero, y de ahí vaya a otras zonas, ¿no? O que vayan hacia las refinerías. Existen los petroleros y, como sabéis, también derivados del petróleo también lo podemos llevar por ferrocarril o por camiones. Seguramente habréis visto camiones de Repsol, Cepsa o alguna marca de estas donde llevan refinados del petróleo, es decir, pues ya sea gasolina, gasoil para calefacción o agrícola, ¿vale? Lo llevan en unas cisternas en camiones, ¿vale? Eso para la distribución dentro de, por ejemplo, un país como España, donde sí que hay oleoductos, desembarcan los petroleros y luego se lleva en Rota, que hay una refinería ¿vale? Tampoco hay mucho oleoducto en España, lógicamente no somos productores de petróleo, no se extrae en ningún sitio petróleo. Ventajas, pues que produce energía de forma regular con buen rendimiento, de él se obtienen diferentes productos. O sea, actualmente es probablemente el elemento más utilizado para la producción de electricidad, de calor, ¿vale? Se utiliza para el transporte, bueno, generalizado, ¿no? Para la industria, bueno, es un elemento que está al alcance de la mano de todos y que se utiliza, pues eso, para casi todo, ¿no? Utilizamos el petróleo. Podemos utilizarlo para casi todo. Las desventajas: no es renovable, así que un día se puede acabar, no se sabe, siempre están hablando de que hemos llegado al pico de producción, pero cada vez producimos más y esto parece que no se agota, ¿no? Y las empresas extractoras de petróleo siempre están diciendo que han encontrado un nuevo yacimiento. Hace poco, bueno, hace no muchos años, Repsol dijo que había encontrado un yacimiento en Alaska, y entonces pues otro yacimiento más, ¿no? De petróleo. La manipulación de esto es relativamente peligrosa si no lleva un buen mantenimiento, y claro, hay sitios en los que pues tampoco interesa que haya un mantenimiento muy bueno de esto, porque eh, aunque haya, por ejemplo, un oleoducto, aunque se rompa el oleoducto, pues la zona en la que estamos pues tampoco es interesante para el primer mundo, ¿no? Entonces se deja eso y puede ser bastante peligroso para las personas y para la naturaleza. Y luego la combustión y extracción genera problemas ambientales. Esto ya imagino que no os tengo que decir. Toda la combustión de hidrocarburos contribuye al efecto invernadero. La lluvia ácida ya dijimos que para el carbón pues ya estaba un poco solucionado, y altera los ecosistemas. Bueno, pues esto ya me imagino que lo tenéis claro, porque es una cosa que se trabaja mucho, que sale mucho en los medios de comunicación, y que desde hace unos años pues se viene trabajando para la reducción de la combustión de hidrocarburos, entre ellos el petróleo y sus derivados. Y aquí tenemos, ¿para qué me quito de en medio? Y aquí tenemos el refinado del petróleo. El refinado consiste en calentar el crudo, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el petróleo en bruto y lo calentamos, y entonces los que a una temperatura como por ejemplo 400 grados, entonces vamos cogiendo en la parte de abajo los elementos más pesados, ¿vale? Y a medida que se va enfriando en este elemento, en esta cisterna de aquí, ¿vale? En este depósito, vamos obteniendo los diferentes tipos de productos derivados del petróleo.
dependiendo, como digo, de la temperatura. Van subiendo y se van depositando y extrayendo los diferentes elementos. Así pues tenemos en el primero los más pesados en la parte de abajo, como puede ser el alquitrán que se utiliza para las carreteras, ¿vale? El asfalto. Luego tenemos por aquí también estarán los aceites pesados, ¿vale? Que se utilizan para lubricantes y demás. Luego tenemos el fuel doméstico o también el fuel agrícola, ¿vale? Que solo se puede utilizar para eso. Está prohibido utilizarlo para los coches, no porque no vaya a funcionar, sino porque es mucho más contaminante. Luego tenemos el gasóleo, que se utiliza en los motores de combustión diésel, de 4 tiempos ciclo eh, diésel. El queroseno, que es el que se utiliza para los aviones. Gasolinas ligeras y por último conseguimos el gas propano, butano, etano, vale, todos estos tipos de gases. Bueno, hasta aquí el petróleo, para que veáis que la producción del petróleo es algo más que sacarlo y que lo cogemos luego en la gasolinera. Hasta que llega a nosotros puede pasar bastante tiempo y tiene que llevar un proceso bastante largo. Bueno, pues pasamos, bueno, aquí tenéis un ciclo, ¿no? De lo que sería la extracción del petróleo, donde, bueno, pues lo extraemos, lo llevamos a esta parte de aquí. Esto de aquí es la refinería, donde, bueno, pues lo que os acabo de explicar, ¿vale? Y de aquí se va distribuyendo, como veis, a los diferentes usos de lo que tenemos, que se utilizan los derivados, ¿vale? Desde la extracción, que lo tenemos aquí, donde tenemos que hacer una serie de perforaciones hasta llegar a la zona, ¿vale? Y luego pues todo esto hasta el refinado y el reparto a los diferentes usos que se hacen de esto. El siguiente elemento que vamos a ver es el gas natural, ¿vale? ¿Dónde bueno, lo podemos encontrar con petróleo o solo, ¿vale? Lo que se llamaría el gas seco. Ya os he dicho que se produce como petróleo, es también hidrocarburos que ha salido de la descomposición de elementos orgánicos. Lo encontramos, por supuesto, debajo de la tierra, y la extracción es similar, pero hay un poquito, claro, esto es igual un fluido, pero es en forma de gas, no es en líquido, y además un líquido espeso como era el petróleo, y es más difícil de no de extraer, porque de extraer al final bueno, con unas válvulas de presión y demás somos capaces de regularlo, pero sí por ejemplo, de saber dónde se encuentra, sí que tiene una técnica un poco más compleja que el petróleo, que es relativamente sencilla, ¿vale? Eh, bueno, el poder calorífico es muy similar al petróleo, que son unas 11.000 kilocalorías por kilogramo. El transporte. Bueno, lo podemos transportar por gaseoductos, al igual que ocurría con el petróleo, eran oleoductos, aquí son gaseoductos, y lo que hacemos es, pues nada, meterlo en esos tubos. Habréis visto seguramente, porque a las ciudades nos llega lo que se llama el gas ciudad, o ahora gas natural, ¿no? Habréis visto diferentes, bueno, algún tubo, no sé si os habéis dado cuenta, que incluso por los campos, en algún campo se puede llegar a ver. Son unos tubos naranjas que salen de la tierra, que hacen una forma no sé, como si fuera un gancho, ¿vale? Unos tubos naranjas no muy gordos, ¿vale? Esos son como válvulas del gasoducto que va debajo, ¿de acuerdo? Y eso es pues para repartir a lo largo de las ciudades, por las ciudades. En los pueblos no suele haber gas natural, pero en las ciudades sí que se reparte para el uso doméstico, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este barco, este de aquí, que es un barco, se llaman metaneros, ¿vale? Porque lo que transportan es metano, es gas natural. Y lo que hacemos es meterlos a muy baja presión, o sea, perdón, muy alta presión, y a una temperatura de unos 160 grados bajo cero. De esta forma conseguimos licuar el,
el gas y nos será mucho más rentable el transportarlo, ¿vale? De un continente a otro a través del mar. Bueno, esto con respecto al transporte. Luego, como digo, pues ya llega a las ciudades pues para dar calor bueno, pues para calentar calderas, también lo utilizan en cocinas, etcétera, ¿vale? Y se utiliza mucho, mucho en las grandes industrias, el gas. Existen otra serie de gases, como tenemos el gas ciudad, gas licuado, gas carbón, acetileno, pero no es lo mismo que el gas natural, ese gas que aparece al lado del, del petróleo. El gas ciudad se utilizaba antes, pero el poder calorífico no es muy bueno, ¿vale? Y lo que se hace es utilizar el gas natural para las ciudades. En el gas carbón, que es bastante peligroso, ¿vale? No se suele utilizar mucho, pero bueno, que sepáis que existen. Y luego, una cosa que os quería comentar bueno, no, ahora no me acuerdo. Os quería comentar alguna cosa más del gas y no me acuerdo. Si eso ya os lo comentaré por WhatsApp. Bueno, espero que os haya quedado claro cómo funciona, o sea, cómo conseguimos el petróleo y sus derivados y cómo obtenemos el gas natural. Nada más, espero que os haya quedado claro y como ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo podéis preguntar a través del WhatsApp o correo electrónico, ¿de acuerdo? Venga, pasad buen día. Que ya me he acordado que era lo que os quería comentar. Y nada, es una cosa casi insignificante, pero me parece interesante. Mira, el gas natural es inoloro, es decir, no huele, no podemos olerlo. Sin embargo, cuando hay un escape de gas sí que olemos algo, y es que le suelen poner azufre para que nos demos cuenta de que ha habido un escape de gas, si no sería muy peligroso, ¿vale? Inhalar el, el butano, el propano, esto sin, o sea, en grandes cantidades puede llegar a matarnos, y entonces lo que sucede es que lo que hacemos es ponerle un poco de azufre para que nos demos cuenta de que hay un escape y entonces alertarnos de esta fuga. Nada, que simplemente quería comentaros esta idea. Venga,